Paz a vosotros, hermanos. A vos paz. Antes de otra cosa, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ok. Si se escucha bien, vamos a continuar. Voy a pedirles, hermanos, vamos a tener dos lecturas bíblicas. Quisiera que leyéramos primero Amós en su capítulo 4. Amós, capítulo 4. Versículos 6 al 13. Amós, capítulo 4, versículos 6 al 13. Si ya estamos ahí, hermanos, a la letra dice lo siguiente. Yo también os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades, y falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os tornasteis a mí, dice Jehová. Y también yo os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hizo llover. Sobre una parte llovió, la parte sobre la cual no llovió secóse. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se hartaban. Y con todo esto, no os tornasteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y oruga, vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares comió la langosta, pero nunca os tornasteis a mí, dice Jehová. Envié entre vosotros mortandad, al modo que en Egipto maté a cuchillo vuestros mancebos con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros reales hasta vuestras narices. Empero no os tornasteis a mí, dice Jehová. Trastorneos como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os tornasteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Aparéjate para venir al encuentro a tu Dios, oh Israel. Porque aquí, el que forma los montes y cría el viento, y el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Hermanos, voy a suplicar, tomen su lugar. Vamos, quédese cómodo, no muy cómodo, porque a veces después de la comida da un poco de sueño. Sin embargo, hermanos, hoy quisiera platicar con ustedes algo que sucede en la mayoría de los seres humanos. A veces Dios nos llama de una o de otra manera y nosotros no entendemos el lenguaje de Dios. Nosotros quisiéramos que Dios fuera tan textual, que viniera y me tocara mi hombro y me dijera, yo quiero que tú hagas esto. Sin embargo, Dios no es así. Dios quiere que tú y que yo nos demos cuenta de qué es lo que estoy haciendo mal en mi vida. Fíjese que el pueblo de Israel nunca se dio cuenta cómo poco a poco ellos iban abandonando a Dios, hasta que de pronto ya eran idólatras, hasta de que de pronto ya tenían bosques a otros dioses. Y costaba mucho trabajo, ha costado mucho trabajo a la iglesia de Dios permanecer como lo que Dios esperaba de nosotros. Ha sido muy difícil, hermanos, y mucho más en esta época de pandemia en la cual muchos de nosotros nos hemos unido en este miedo de qué es lo que pasará con nuestras vidas. Si hemos de morir, o si hemos de vivir, o si hemos de sufrir la enfermedad y desafortunadamente llegaremos al hospital, no sabemos. Sin embargo, hermanos, Dios tiene tiempos bien definidos para cada uno de nosotros. Ahora acompáñenme, hermanos, a leer Deuteronomio en su capítulo 8. Ahorita que usted vea Deuteronomio,
capítulo 8, va a notar diferencia entre lo que acabamos de leer y lo que vamos a leer ahorita. El capítulo 8 del libro de Deuteronomio comienza diciendo lo siguiente: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, porque viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Dice, esto es notable, pues, esto es bien importante. Voy a leerlo otra vez. Te ha traído Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esa parte, hermanos, me gusta mucho. Resulta ser, hermanos, que las tragedias que a veces nos suceden en la vida como seres humanos tienen como objetivo saber si realmente somos hijos de Dios, si realmente, hermanos, estamos destinados a tener vida eterna. La vida no va a ser fácil. Bien lo decía el Señor Jesucristo cuando decía, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y entonces, hermanos, poco a poco vamos entendiendo que las aflicciones que padecemos en este tiempo tienen como objetivo cimentar nuestra fe en Dios, lo cual no es cosa fácil, hermanos. En la mañana que veíamos la escuela sabática, hermanos, uno pensaría que cuando Abraham envía a Eliezer a buscar esposa para su hijo, hermanos, les preguntaba a los hermanos, ¿algún día se han dado a la tarea de saber cuánto tiempo se tardó Eliezer en ir y volver a su señor? Y me decían, no, hermanos, quizá algunas semanas, un mes, 2 meses. Sin embargo, cuando usted consulta la cronología, se da cuenta, hermanos, que Eliezer se tarda en ir y volver 2 años. Abraham lo despacha cuando tiene 138 años. O sea, Isaac tenía 38 años. ¿De qué edad se casa Isaac? De 40. Tardó 2 años Eliezer en ir y volver. Y durante todo ese tiempo, hermanos, que bíblicamente pasa en un abrir y cerrar de ojos, pero en tiempo real no pasó tan rápido. A veces, hermanos, fluctúa y vacila nuestra fe. En esas complicaciones que tenemos, hermanos, en la vida, yo les diría, si ustedes se fijan en la historia, lo dice muy rápido, hermanos. Se casa Isaac y luego tiene sus hijos. Hermanos, Isaac se casa de 40 años y sus hijos nacen cuando él tiene 60. O sea, pasaron 20 años. Sí. Para nosotros es bien rápido la lectura de la Biblia. Pero fíjese que Dios procura afligirnos a este corazón humano con un objetivo, fortalecernos, hermanos, en esta fe. Pero vea el versículo 3. ¿Y te afligió e hízote tener hambre? Sí, pero te sustentó, dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Y me gusta mucho el versículo siguiente, hermanos. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Eso significa, hermanos, que el vestido que ellos portaban jamás envejeció.
Jamás. Y algo sorprendente que les decía en la mañana a mis hermanos aquí en Tláhuac era cada cuando, por ejemplo, veo niños allá con mi hermana Esperanza y cada cuando compramos ropa para ellos. Y les diría, pues poco a poco hasta que vemos que el pantalón, decía mi papá, le queda zancón al niño, le compramos un nuevo pantalón o que ya no le cierra, hermanos. Sin embargo, yo les diría, tan impresionante es esto que quisiera yo pensar que la ropa de los niños fue creciendo con ellos. La Biblia no lo dice. Pero ¿de dónde más tomarían ropa, hermanos? Y vemos dos contrastes en estas dos lecturas que acabamos de tener. Por una, la primera, ya muy pegado a la primera venida del Señor Jesús, un pueblo que ha sido engrosado su corazón entre sus costumbres, entre las cosas que ellos pensaban y creían, hermanos. Porque yo les diría, hermanos, agregaron a la ley costumbres de hombres que siempre fue diferente. Pero olvidaron las costumbres que Dios quería. Y por eso usted escucha que el maestro les dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Cuando usted busca esa parte de odiar al enemigo, ¿qué cree? Jamás la encuentra en la ley. No existe. Es una ley humana que ellos agregaron tiempo después. Hermanos, yo quisiera hoy que pudiéramos entender. Entiendo pues, hermanos, que esta pandemia allá en la localidad de Villada ha hecho mella en algunas familias, hermanos. Sin embargo, yo les diría, hermanos, bendito sea Dios. Ya me tocó perder, hermano, ya me tocó perder padre, y les diría, y hoy agradezco a Dios que hayan descendido al sepulcro y dejaron de pecar, y dejaron de sufrir esto que estoy viviendo hoy. ¿Es difícil? Sí, lo es. Para aquellos que nos quedamos con vida y nos acordamos de ellos. Pero fíjese lo que dice Jeremías en su capítulo 10. Jeremías en su capítulo 10. Dice el versículo 18. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con honda los moradores de la tierra y he de afligirlos para que lo hallen. Ay de mí, por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Yo empero dije, ciertamente enfermedad mía es esta para que lo hallen. Ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda es destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos fueron sacados de mí y perecieron. No hay ya más quien extienda mi tienda ni quien levante mis cortinas. Hermanos, platicaba con algunos hermanos en estos días y les preguntaba, ¿usted cree que Josué tuvo hermanos o haya sido hijo único? Cuando nos ponemos a imaginar esto, hermanos, Josué, pues los hijos de Dios eran prolíferos, seguramente tuvo hermanos. ¿Cuán triste debió ser para Josué que solamente él entró de sus hermanos? ¿Cuán triste debió ser para Caleb que solamente él entró a la tierra prometida y sus hermanos no entraron? Cada uno de nosotros, hermanos, en este tiempo va a vivir diferentes cosas.
conforme a la estatura y a la medida del Espíritu que Dios ha puesto en usted. Pero si Dios ha permitido que usted viva más cosas que los demás, hermano, siéntase agradecido, porque Dios confía en usted. Confía en que usted es lo suficientemente espiritual para aceptar lo que está viviendo. Y que muchos de nosotros que no vivimos la muerte en estos días, o aún la muerte de algún ser querido, significa que Dios dice, tú todavía no. Porque tú todavía no tienes la estatura y la fuerza para aceptarlo y para vivirlo. Pero esta enfermedad, hermanos, ha llegado a consecuencia del pecado del mundo, incluidos nosotros, hermanos. Capítulo 2 del libro de Eclesiastés, hermanos. Acompáñenme a leer Eclesiastés en su capítulo 2. Dice, escribía Salomón, y dice el versículo 24, dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma vea el bien de su trabajo. También tengo yo visto que esto es, ¿qué? La mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y esto es lo que Dios dice, hermanos, a cada uno de nosotros. ¿Quién te va a cuidar mejor que yo? ¿Por qué confías en los hombres? ¿Por qué confías en la ciencia? Si al final la ciencia no ha podido determinar en estos días, hermanos, escuchaba esta semana que Austria ya se cerró otra vez, ya se confinó, que 2 ciudades en China ya se volvieron a confinar, hermanos. Y les diría, ya el mundo se prepara en estos días para una 4ª ola de esta enfermedad. Y no porque yo quiera asustarlos, hermanos. Más bien les diría cómo nos hemos preparado. Y no hablo de la preparación de decir, ya compré suficientes víveres para no salir. Ya en mi trabajo arreglé para que solamente trabaje yo en home office. No, hermanos, esa no es la preparación de la cual yo hablo. Vamos a vivir solo si Dios lo quiere. Recuerde que esta vida no la tenemos comprada, que el que determina la vida y la muerte sigue en los cielos, hermanos. Bendito sea Dios. No está determinada en si te portaste mal o te portaste bien. No, hermanos. Porque yo les diría, hubo gente malvada en la antigüedad que vivió muchos años. Y hubo gente sumamente buena, como Jonatán, que vivió muy pocos años. Y les diría, no está determinada la vida y la muerte, hermanos. No está determinado por si eres bueno o malo. Si eres bueno vas a vivir muchos años. Si eres malo vas a vivir pocos. O viceversa, hermanos. No está determinado así. Dios ha determinado el número de nuestros días, de los cuales dice Job capítulo 14, versículos 13 en adelante, de los cuales no vamos a pasar. Y esa es una sentencia, hermanos, que nosotros vamos a tener que atravesar y vivir. Y esto es lo que necesitamos aprender de Dios, hermanos. Aceptar la condición de nuestra vida. Duele. Y duele mucho. Uno llega al hogar esperando ver a aquella persona de mi familia que tanto amé, y ve uno el lugar vacío. Y los primeros días uno llora. Y cuando muere mi padre, alguien platicaba con mi mamá y le decía, ¿qué cree que si apenas la semana pasada acabo de ver a su marido caminando en tal parte? Y le decía, cuando lo vuelva a ver me lo saluda
Y me decía, ¿por qué te burlas? Y le decía, no, no me burlo. Qué bueno que usted lo ha visto. Yo jamás lo volveré a ver. Jamás lo volveré a escuchar. No más. Porque estoy tan consciente de que Dios dice, este es su tiempo. Sin embargo, hermanos, esto nos ayuda a entender que si esa persona, esa hermana, ese hermano, que fue mi familiar, que fue mi padre, que fue mi hermano, que fue mi hijo, que fue mi abuela, que fue mi abuelo, buscaba a Dios, yo necesito también buscar a Dios. Yo les preguntaría, hermanos, ¿quién cuidará mejor de nosotros? ¿La ciencia o Dios? Segundo libro de los Reyes, hermanos. En su capítulo 4. Dice el versículo 18 en adelante. Dice, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 18. Voy a empezar a leer, dice, y como el niño fue grande, aconteció que un día salió a su padre a los segadores y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. Y él dijo a un criado, llévalo con su madre. Y habiéndole él tomado y traídolo a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía y murióse. Hermanos, yo no sé qué haría usted cuando un hijo está enfermo o que muriera en sus brazos. Quizás saldría a buscar al doctor, quizás saldría a buscar a su esposo, a su esposa, o a aquel en quien usted confía que pudiera tener algo para ayudarle. Esta historia nos muestra algo bien bonito. Aquella mujer tsunamita no corrió a su esposo para platicarle, para llorar con él. No fue a buscar al médico, quizá de la aldea. No, no hizo eso. Dice el versículo 21. Ella entonces subió y púsolo sobre la cama del varón de Dios. Y cerróle la puerta, salióse. Llamando luego a su marido, dijo, le ruégote que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y vuelva. Y él dijo, ¿para qué has de ir hoy? No es nueva luna ni sábado. Y ella respondió, paz. Lo único que necesitaba. Ella era paz. Después hizo enalbardar una borrica y dijo al mozo, guía y anda, y no me hagas detener para que suba, sino cuando yo te lo dijere. El pensamiento de una mujer que ha perdido todo. Porque además, hermanos, el dolor que aquella mujer experimentaba en ese momento, decía mi padre, no es natural. Uno está, quizá aunque duele mucho, uno sabe que vamos a perder a nuestros padres, a nuestros abuelos, es la ley de la vida. Pero perder un hijo no es natural. Y ella acaba de perder todo lo que tenía. Versículo 28. Cuando ella llega con Eliseo, esto es lo que le dice. Y ella dijo, pedí yo, hijo, a mi señor. No dije yo que no te burlases. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi bordón en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi bordón sobre el rostro del niño. Y uno esperaría en el instante en que sale Giezi, ¿qué debió hacer la madre?
ir tras Giesi, ¿no? A ver qué pasaba. Pero vea la respuesta de la madre. Versículo 30. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esto es, hasta que yo vea a mi hijo, no voy a dejarte a ti. Porque tú eres el Hijo de Dios. Porque en tu mano Dios ha puesto muchas cosas de la vida. Porque a ti te escucha. Debió ser bien triste para una madre tener que abandonar el cuerpo de su hijo y correr sin saber si Eliseo iba a ser capaz de resucitar al niño. Quizá muy en su interior eso es lo que ella deseaba, eso es lo que ella esperaba, y por eso el reclamo y le dice: yo no te lo pedí. Oye, hermanos, esta pandemia nos ha enseñado que somos tan vulnerables a un bicho que ni siquiera nuestros ojos alcanzan a ver. Somos tan vulnerables a él. Sin embargo, Dios espera de nosotros valor. Salmo, capítulo 9. Salmo en su capítulo 9, dice el versículo 9 y 10. Y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Fíjese cómo dice que Dios será el refugio del pobre y Él nunca va a dejar a aquellos que hemos buscado a Dios todo este tiempo. Perdón, hermanos. Sin embargo, nosotros necesitamos entender, hermanos, que esta vida no es eterna. Ese tiempo que nosotros tenemos hoy es un tiempo limitado. Y quizá algunos van a llegar a los 80, a los 90, quizá a los 100. Pero la mayor parte de nosotros va a morir antes. Y eso no lo podemos negar. Pero dentro de esto que Dios espera, necesita que nosotros confiemos en Dios. Hermanos, hay una historia del pueblo de Israel que quiero leer con ustedes. Jeremías capítulo 42. Jeremías capítulo 42. Dice el versículo 1. Llegáronse todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaía, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Acababa de suscitarse la primera captura de la ciudad de Jerusalén, y ellos habían sido cautivos. Y dijeron a Jeremías, profeta: caiga ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues hemos quedado unos pocos de muchos, como ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y Jeremías profeta les dijo: ya he oído. He aquí yo voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y será que todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra.
Fíjese cómo el pueblo llega a Jeremías. Y el pueblo es el que le pide a Jeremías, tú busca a Dios. Y lo que Dios nos diga, te diga a ti que hagamos, eso vamos a hacer. Aparentemente, hermanos, se ve un pueblo herido, un pueblo dispuesto a encontrar a su Dios. Sin embargo, a veces los designios de Dios no son los que yo espero, no son los que yo deseo. Dice el versículo 9, después de que Jeremías va y pregunta a Dios, ¿qué vamos a hacer? Y díjoles, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para que hiciese caer vuestros ruegos en su presencia. Y este es lo que le dice, si os quedareis quietos en esta tierra, ya estaban cautivos. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque arrepentido estoy del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y os daré misericordias, y tendrá misericordia de vosotros, y os hará tornar a vuestra tierra. Pero vea lo que les dice, versículo 13. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, y diciendo, no, antes entraremos en tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, no oiremos sonido de trompeta, ni tendremos hambre de pan, y allá moraremos. Dios sí ya sabía qué era lo que ellos esperaban. Dios estaba consciente que su corazón y su mente ya habían dado ojos a Egipto para salir del cautiverio de Babilonia. No querían ser cautivos, no querían el castigo que Dios había traído, quizá no por su pecado, quizá por el pecado de sus padres o de sus abuelos, o quizás sí por su pecado. Vean lo que les dice, versículo 15. Ahora pues, oíd la palabra de Jehová, reliquias de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para peregrinar allá, será que el cuchillo que teméis os alcanzará allí en tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto se os pegará y allí moriréis. Será pues que todos los hombres que tornaren sus rostros para entrarse en Egipto, para peregrinar allí, morirán a cuchillo, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Ellos esperaban, hermanos, que Jeremías les trajera nuevas de cómo escapar a Egipto, porque ellos ya habían vislumbrado en su mente y en su corazón que la única escapatoria que tenían de ser esclavos en Babilonia era ir a Egipto. Sin embargo, el plan de Dios no era ese, hermanos. El plan de Dios estipulaba que todo el pueblo, para que aprendieran a no blasfemar contra Dios, para que aprendieran a seguir a Dios de todo su corazón todos los días de su vida, a enseñarles a sus hijos a buscar a Dios. Era que se quedaran 70 años en Babilonia y luego sus hijos volvieran. Pero de los que se fueron a Egipto, hermanos, ninguno sobrevivió. Y a veces, hermanos, me da mucha tristeza este caso, hermanos, porque
muchas ocasiones, hermanos, en esa reprimenda que Dios hace a todos nosotros como seres humanos, también golpea a aquellos que han buscado a Dios. Daniel, un hombre fiel a Dios, Dios lo protegió, sí, muchas veces, muchas ocasiones fue Dios con él. Sin embargo, hermanos, Daniel jamás regresó a Jerusalén, jamás volvió a ver su tierra, murió en tierra extranjera. Uno de los mejores hijos de Dios jamás volvió a ver su tierra. Y quizá aquel Daniel, viendo las profecías y viendo las palabras, él esperaba, pues, hermanos, que Dios lo retornara a su tierra. Dios no quiso. No era el plan de Dios para Daniel. Y a veces, hermanos, esa es la parte más triste de nosotros como hijos de Dios. Yo tengo la esperanza fija en algo y Dios dice, no es como tú quieras, es como yo te diga que va a suceder. Y a mí me da mucho orgullo haber conocido hombres que a pesar de que quizá las situaciones de la vida, el tiempo, no fueron con ellos como ellos lo esperaban, murieron o se han ido al sepulcro sabiendo que lo más importante no está en esta tierra, sino en la siguiente, en lo que Dios quería y pretendía de nosotros. Cuando Dios pone sobre de ellos esta decisión, les dice, mira, quédate con Nabucodonosor. Vas a sufrir, vas a ser esclavo, sí, pero vas a regresar a tu tierra. Si tú te vas a Egipto, te vas a perder. ¿Usted qué piensa que debió decidir el pueblo? No pensaría, pues Dios ya me dio la solución. Dios ya me dijo que me quede aquí. Y yo pensando, hermanos, ya no tan solo en mí, porque quizá a mí me toque como a Daniel, ya no llegar a ese punto, sino que mis hijos, mis nietos, sean los que Dios bendiga y les dé todo. Capítulo 43 de este mismo libro. Vea cómo reacciona el pueblo. Versículo 1 del capítulo 43. Y aconteció que como Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas las palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, hijo Anán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira. Mentira. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir que entréis a Egipto a peregrinar allí? ¿Le creyeron a Jeremías? No le creyeron. No le creyeron al Hijo de Dios. No le creyeron al profeta. Sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en mano de los caldeos, para matarnos y para hacernos transportar a Babilonia. No le creyeron, hermanos, porque su corazón ya estaba prendado de otra cosa. Y este es el peligro más grande que los hijos de Dios tenemos en nuestra vida. No creerle a Dios. Cuando Él ha dicho, yo te voy a cuidar, yo te voy a dar. Tú eres como la niña de mis ojos y te voy a cuidar y te voy a proteger. Tú no debes de tener temor de nada ni de nadie. Pero
dudamos. Juan en su capítulo 16. Dice el versículo 29. Dícenle sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Respondióles Jesús: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y la hora ha venido que seréis esparcidos, cada uno por su parte, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, en este mundo en que vivimos, hermanos, tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Hermanos, si usted lee el capítulo 11 de este mismo libro, Juan capítulo 11, esta cita que da el Señor Jesús, dice el versículo 25, y este es un versículo muy socorrido por todos los predicadores de la Iglesia de Dios. Juan 11, 25. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es para los que ya nos precedieron, hermanos, como mi padre, como mi hermano, como quizá el papá de alguno de ustedes, como quizá el hermano, la hermana, la madre, la abuelita de alguno de ustedes, que murieron en el Señor. Eso lo tenemos claro para ellos. Pero me gusta el versículo 26 que dice: y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué? Fíjese que Jesús nunca prometió que este cuerpo no se iba a morir. Nunca lo promete ese. Vea lo que dice: no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, hermanos, nosotros tenemos una cosa ciertísima en este mundo: nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Porque Dios ha determinado eso. Y eso no lo podemos cambiar, hermanos. Eso está predeterminado y predicho. Y el único que podría cambiar esa decisión sería Dios. Pero no la va a cambiar. Y entonces, nuestra ventaja sobre mucha gente en el mundo: sí, me voy a morir como todos ellos, pero yo tengo una esperanza. No me voy a quedar en el sepulcro. Algún día, cuando el Maestro aparezca en los cielos, gritará mi nombre desde los cielos, y yo, aunque deshecho esté mi cuerpo, aunque sea polvo esparcido en el mundo, voy a escuchar su voz y saldré. Y quizá yo, hermanos, personalmente, yo quisiera pensar que voy a ver a mi padre, que voy a ver a mi hermano. Eso es lo que yo quisiera. En eso consuelo mi corazón, en esas noches largas, cuando pienso. Yo quisiera, hermanos, que en estos días consolara su corazón en eso. Aquel que ya fue herido, aquel que vive en angustia, y aquel que no la vive, sepa, hermano, que seremos como el pueblo de Israel en el desierto. ¿Necesitas comida? Él te la va a dar. ¿Necesitas vestido? Él te lo va a dar.
Te enfermaste, Él te va a curar. No tienes empleo, Él te lo va a dar. Pero tú necesitas confiar y pensar que Dios es lo más grande que tú has visto en la vida. Lucas capítulo 1. Lucas en su capítulo 1, hermanos. Quisiera ir con ustedes, hermanos. Versículo 37. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Qué decisión tan difícil tomó María en ese instante, hermanos. Una decisión de vida y de muerte. Porque si José entendía que ella estaba embarazada y la denunciaba, ella iba a morir. ¿Qué planes tiene Dios para nosotros? A veces no lo alcanzamos a ver, pero ella no le importó lo que tuviera que vivir. Hermanos, yo les diría, ¿a poco ustedes creen que ella pensaba que José todavía se iba a casar con ella? Yo creo que no. Yo creo que ella ni pensó en José. Debió pensar, esto es lo que quiere Dios, esto voy a hacer. ¿Por qué? No sé, porque Él así lo quiere, hermanos. Y esto es lo que nos falta a muchos de nosotros, ser como aquella María, sin cuestionar, hermanos, sin preguntar. Fíjese que nunca pregunta, oye Señor, ¿y luego qué voy a hacer? ¿Y luego qué va a pasar? ¿Con quién voy a vivir? ¿En dónde voy a vivir? ¿Cómo me voy a mantener? Nunca lo piensa. Ni pregunta, hermanos. No pregunta. Quizá al paso de los días, quizá llegó el pensamiento, ¿y ahora qué voy a hacer en mi vida? Si nosotros nos portamos como aquella mujer, como aquel Josué, que la Biblia dice, según el capítulo 1, Dios le prometió, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como fui con Moisés, seré contigo. Esa es la promesa de Dios, hermanos. Pero yo tengo que cumplir algo que Dios siempre me ha pedido, hermanos. Ser diferente a ese pueblo. Ser distinto a la gente que me rodea, a mis vecinos, a mis amigos, quizá a mis familiares que no son de la iglesia. Yo necesito ser distinto. Porque Dios se ha puesto sus ojos en mí. Job. Vaya conmigo al libro de Job. Capítulo 31 del libro de Job. Vea lo que dice el versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del omnipotente de las alturas? No hay quebrantamiento para el impío, y el extrañamiento para los que obran iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se apegó a mis manos,
siembre yo y otro coma, y mis verduras sean arrancadas, y si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve echado a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Job está diciendo que él ha sido íntegro para con Dios todos los días de su vida. Hermanos, a veces esto es lo que Dios espera de nosotros. Cuéntame lo que has hecho. Dime por qué te mereces que yo te escuche. ¿Qué has hecho tú para mí, para que yo voltee mi rostro y te vea y te ayude y te saque del lodo? ¿Me buscas? ¿Me añoras? Soy el tesoro más precioso que tú tienes. O quizá tu marido es más precioso. O quizá tu esposa es más preciosa que yo. O quizá tus hijos tienen más valor que yo. Y por eso Dios nos juzga, hermanos. Porque a veces en nuestro error amamos más nuestra humanidad. Pocos hay, hermanos. Pocos hay que realmente buscan a Dios. La mayor parte de nosotros cometemos muchos errores. Y les diría, hermanos, yo quisiera que en estos días que se apresuran hacia la maldad, que en estos tiempos, hermanos, que se apresuran a la enfermedad y a la muerte, no solamente por COVID, por cáncer, por diabetes. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos alejarnos de COVID y escuchaba en el concilio el accidente que tuvo mi hermano Esquivel en esta semana y pensaba cuán frágiles somos, que en un instante la vida nos puede cambiar. Pero Dios es bueno, hermanos. Siempre ha sido bueno y nunca nos ha dejado. Nosotros somos los que hemos dejado a Dios. Y el pueblo, aquella parte del pueblo, aquellos remanentes que usted leía en Jeremías, efectivamente siguieron a Joanán y a aquellos hombres y se perdieron. Y el que aceptó la consecuencia de buscar a Dios, hermanos, aquellos 3 jóvenes, Misael, Azarías y Ananías, que se negaron rotundamente a aceptar la voluntad del rey, aún por sobre sus propias vidas, tuvieron esperanza, hermanos, más que todos los demás. Hoy quisiera, hermanos, que cada uno de ustedes pudiera llegar al punto en el que llega Job. Yo he sido íntegro, pero que realmente lo sienta en su corazón, hermano, porque lo podemos decir de dientes para afuera, pero solamente usted y Dios conocen la realidad de lo que hemos hecho. La idea, hermanos, de esto es que ya no sigamos al pueblo, ya cambiemos, hermanos, que nosotros confiemos y que nosotros busquemos a Dios de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma. Hermanos, yo espero que Dios nos siga bendiciendo. Espero que pronto, hermanos, podamos vernos físicamente, saludarnos, saber que el tiempo lo determina Dios y que los que quedemos o los que queden vivos, por si ya no me ven, hermanos, y a mí me toca descender al sepulcro, sepan que la confianza sigue en Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Pasamos.